Bienvenidos a Descúbrelo, el podcast pensado para ti. Yo soy Ricardo Quintero. Rita Gilmara, Gabriela Guevara, Catherine Villarreal, Enya Montserrat. Estos son los avances. En el segmento Para gustos los sabores, la historia de la cerveza y su clasificación. en el segmento Te invito a leer, Almendra, por el autor Won Byung-soo. en el segmento Aromas y fragancias Los perfumes y su concentración. y en el segmento Maratonea, Con el top 10 de las series de Netflix que tienes que ver. Comenzamos. Y ahora en Descúbrelo. Para gustos, los sabores. La historia de la cerveza. La cerveza es una de las bebidas más antiguas de la humanidad. Se considera que con el asentamiento de las primeras sociedades se dio inicio también al trabajo de fermentación de algunos granos. De aquí se obtiene la cerveza. Algunos investigadores ubican la cerveza en China hace más de 9.000 años, en vasijas encontradas antiguamente. En estos recipientes se encontraron algunos restos de una bebida que presumiblemente era a base de arroz fermentado, agua y alcohol. En septiembre del 2018, un estudio arqueológico en Israel ubicó en una cueva al norte del Monte Carmelo otros recipientes antiguos que contenían datos presumibles de que aquí también se preparaba la cerveza, pero en este caso a base de la cebada. La información obtenida en Israel data aproximadamente de hace más de 13.000 años. Como dato curioso, ¿sabías que la cerveza más vendida del mundo es la cerveza China Snow? China es uno de los países más poblados del mundo. Por ende, sus productos son los más vendidos del mundo, aunque muchos de ellos no se exportan a otros países. Este es el caso de la cerveza Snow, que además de ser una de las cervezas más vendidas, es una de las más baratas. La sociedad sumeria consideraba la cerveza como un obsequio de los dioses. La utilizaban para mantenerse relajados y alegres. Por lo tanto, la llamaban la bebida divina. Esta bebida era preparada a base de agua, trigo, malta y trozos de bapir, que era un pan de cebada horneado doblemente para mejorar y acelerar el proceso de fermentación. De acuerdo con historiadores especialistas en cerveza, la cerveza sumeria tenía un sabor agrio y con un bajo contenido de alcohol. Actualmente, la cerveza africana es la que más se parece a la cerveza sumeria con relación a su sabor, debido a la preparación, ya que en muchos países de este continente aún se conserva el modo tradicional de destilar y fermentar el grano. ¿Sabías que la receta más antigua de fermentación de la cebada que se conserva y por tanto la primera muestra de cerveza fecha de hace 4.000 años? Otra sociedad que tenía en muy alta estima a la cerveza eran los babilonios, tanto que incluso en el Código de Hammurabi existía un apartado en donde la cerveza era considerada como un derecho humano. En esta sociedad, las mujeres eran las encargadas de preparar, vender y servir las cervezas en las tabernas. ¿Sabías que el rey de Babilonia, Hammurabi, exigió por decreto que sus compatriotas tuvieran siempre una ración diaria de cerveza? ¡Qué rey más atento y generoso!, ¿no? Para los romanos también la cerveza era muy importante en su vida diaria. En el siglo V, el médico Marcelo Empírico afirmó que la cerveza caliente con sal ayudaba a mejorar los síntomas de la tos, que si se empapaba un supositorio de hierbas en cerveza, esto funcionaría para eliminar los gusanos intestinales.
Etimológicamente, la palabra cerveza, así como la palabra cereal, provienen del nombre de la diosa romana de la agricultura, Ceres. En la Edad Media, para los cristianos, la cerveza también fue muy importante, ya que los monjes, sobre todo en la actual Alemania, utilizaban la cerveza como parte de su alimentación en tiempos de Cuaresma. La cerveza era llamada por los monjes como el pan líquido. Consumían cerveza para no romper así con sus ayunos. Esto los mantenía despiertos por mucho más tiempo. Es precisamente en Alemania, la ciudad de Hamburgo, en donde se populariza el uso de los lúpulos para mejorar la vida útil de la cerveza. En algunos casos, la cerveza también era acompañada con ciertas hierbas aromáticas, algunas, como el caso de la belladona, con efectos alucinógenos. La cerveza llegó a ser parte de la vida diaria de todos, sobre todo en Europa, en donde la calidad del agua era muy dudosa debido a las constantes epidemias. Por eso, se recomendaba que se tomara cerveza en vez de agua. ¿Sabías que la primera botella de cerveza como tal fue vendida en 1850 y que la primera lata de cerveza se hizo en 1933 y la hizo la cervecería Kruger en Nueva Jersey? El fin de la Edad Media marca el final del monopolio de la cerveza por los monjes que pasa a manos laicas, siendo Baviera el lugar donde nació un nuevo fermento, producto de la manipulación del hombre. La materia prima, pero también otras causas económicas, llevaron a la nobleza bávara y al duque Guillermo IV, que tenían concesión sobre la cebada, a regular la producción de la cerveza con la ley de la pureza de 1516, donde se establecía que debía contener únicamente agua, malta, lúpulo y levadura. Esta manera de producir la cerveza se prolongó hasta el siglo XIX. El siglo XVI marcó también importantes avances en la industria cervecera. El descubrimiento de la baja fermentación y las cervezas lager, nuevamente a mano de los monjes, se producían en los monasterios de Baviera, donde también se almacenaban las cervezas fermentadas en bodegas subterráneas, manteniéndolas frescas durante todo el año. El duque de Albert V prohibió su fabricación entre abril y septiembre. De ahí surge la conservación de la cerveza en lageret o almacenes durante el invierno, dando lugar a un fermento más claro, limpio y estable, que podría representar a la actual cerveza lager, pero algo más oscuras que las estilo lager actuales. La historia de la cerveza hace que nos detengamos en el año de 1842, donde surgió un estilo de cerveza de gran repercusión hasta nuestros días. El maestro cervecero alemán Joseph Grohl, que estaba trabajando en la ciudad de Pilsen, lideró una cooperativa cervecera local con el objetivo de descubrir una cerveza que pudiera competir con el éxito de las lagers oscuras de la vecina Baviera. Fue así hasta que dio con la fórmula magistral, una lager dorada y transparente como nunca antes se había visto. El secreto, un control de la temperatura durante el proceso de malteado, obteniendo un color dorado. La selección de cepas de la levadura también ayudaron para la fermentación, logrando una mayor transparencia. Con el estilo Pilsener se consagró uno de los estilos más consumidos y apreciados en numerosas partes del mundo. ¿Sabías que, en Japón, la cerveza tiene una marca en braille para que los ciegos no las confundan con refrescos? Los primeros signos de la revolución industrial en Inglaterra fueron sacando la cerveza poco a poco de las casas y pequeñas fábricas de producción para venderlas y servirlas en los public house o pubs, dándole una dimensión mucho más ambiciosa. Así nacieron las primeras industrias de extraordinarios avances, generando gran repercusión a nivel mundial. La cerveza se fue convirtiendo en una bebida popular con ayuda de las comunicaciones y los avances científicos, el ferrocarril que la transportaba a todos los lados y a la microbiología,
con el descubrimiento de la naturaleza de las levaduras. Otra de las innovaciones, como el envasado o la refrigeración, extendieron su producción durante todo el año. En el siglo XX, a partir de los años 70 y especialmente en los años 90 hasta la actualidad, se toma un talante distinto en cuanto al modo de concebir la cerveza, donde la diversidad y la calidad resurgen en todo su esplendor. Los norteamericanos viajan hasta las culturas más tradicionales de la cerveza europea, recreando los estilos por los que sienten fascinación, y así nace una nueva forma de preparar cerveza que genera el movimiento homebrewing. Nuevas tendencias que recuperan las cervezas más tradicionales y perdidas por el paso del tiempo. Las wheat beer belgas de trigo, o las amargas y las aromáticas India Pale Ale, desaparecidas en Inglaterra, se pueden volver a disfrutar plenamente. A partir de aquí, la cultura de la cerveza se vuelve más intensa que nunca. ¿Sabías que Weihenstephan Abbey, en Alemania, es la cervecería más antigua del mundo? Actualmente sigue en funcionamiento y lleva abierta desde el año 1050. Los principales tipos de cerveza. Existen dos tipos principales de cerveza en los que podemos incluir casi todas las cervezas que existen: las cervezas Ale y las cervezas Lager. La diferencia principal entre estas dos grandes categorías es el tipo de fermentación. Las Lagers son de baja fermentación y las Ale de alta fermentación. Las cervezas Lager son las cervezas más populares en Europa Occidental. Normalmente son cervezas claras para servirse frías. Dentro de las Lager podremos encontrar tres subtipos principales. La cerveza Lager Pilsen tiene una graduación de alcohol media-baja, rondando el 4% de alcohol. Son cervezas rubias elaboradas con maltas claras como la malta Pilsner o la Premium Pilsner. Tiene un ligero aroma a lúpulo con notas suaves y frescas, siendo las Lager más ligeras. Lager Especial. Las Especial son también cervezas rubias, doradas como las Pilsen, pero con reflejos más ámbar. Tienen aromas malteados, ligeramente tostados con notas o lúpulos. Son cervezas muy cremosas. Lager Extra. Son las Lager con la graduación de alcohol más alta, entre un 6 y 7%. Tienen un color cobrizo proveniente de la malta tostada. Su aroma es más intenso, con un cuerpo y espuma bastante fuerte. Ahora conozcamos la categoría de las cervezas Ale. Pale Ale. Las cervezas Pale Ale son uno de los tipos de cerveza más de moda actualmente. Son las cervezas Ale más pálidas y de allí proviene su nombre. No obstante, son cervezas muy lupuladas y de intenso sabor. Algunas pueden llegar a ser bastante amargas. Dentro de las Pale Ale se encuentran también las conocidas Indian Pale Ale. Cervezas negras. En las denominadas cervezas negras podemos encontrarnos dos subtipos principales. Cervezas Stout. Cervezas muy oscuras hechas con malta tostada. Cervezas Porter. Una variedad aún más fuerte y suelen ser muy cremosas y tienen matices a chocolate o café. Cerveza Ale belga. Son las cervezas originarias de Bélgica. Las dos más conocidas son las Ale belgas trapenses y las Saison belgas. Las trapenses son cervezas originariamente producidas en los monasterios trapenses de Bélgica. Son cervezas ale de carácter fuerte con una segunda fermentación en botella. Son cervezas afrutadas con colores que oscilan entre el bronce y el marrón oscuro. La graduación de este tipo de cervezas es bastante alta, entre un 6 y 8% de alcohol. Las cervezas Saison belgas, la comúnmente conocida como la cerveza del verano, tiene un sabor fresco y afrutado. También tenemos a la cerveza Ale alemana, las cuales perdieron bastante popularidad
al aparecer las lager. No obstante, siguen quedando algunos tipos con bastantes adeptos. Una de las más conocidas es la Kolsch, un tipo de cerveza ale de color pálido con la particularidad de madurarse en frío. Son cervezas suaves y afrutadas con una graduación alcohólica de un 6%. La cerveza Abadía es una cerveza de color bronceado con una espuma ligeramente tostada. Tiene un aroma afrutado con notas a caramelo. Este tipo suele tener una graduación de alcohol alrededor de los 6 grados y en boca se presenta muy sabrosa y seca. En el segmento de hoy, has aprendido el contexto histórico y cultural que rodea a una de las bebidas más importantes y vendidas en todo el mundo. Como has podido escuchar, muchas culturas han dejado su aporte a esta interesante bebida. No es nuestra intención incentivar el consumo de la misma, pero si lo hace, recuerde hacerlo responsablemente. Y ahora, en Descúbrelo, te invito a leer. Los sentimientos y las emociones cumplen una función muy importante en la vida de cada uno de nosotros, ya que permiten orientar nuestras acciones de manera eficaz. Además, nos entregan conocimientos respecto a nosotros mismos y a nuestro entorno, permitiendo la toma de decisiones ante diferentes situaciones. Incluso sentimientos considerados negativos, como el miedo, por ejemplo, son necesarios en nuestras vidas, ya que influyen en nuestro comportamiento y nos impulsan a tomar las decisiones correctas para mantenernos a salvo. Pero, ¿qué pasaría si no contáramos con ellos? Almendra es una historia sobre crecer, descubrirse a uno mismo y aceptar que la ayuda no siempre viene por donde lo esperamos. Junjae tiene 16 años, está en la edad de las emociones desbordadas, el amor y la rabia, pero las amígdalas de su cerebro son pequeñas, más pequeñas que unas almendras, y como consecuencia Junjae es incapaz de sentir nada. Educado por su madre y su abuela, aprende a identificar las emociones de los demás y a fingir estados de ánimos para no destacar en un mundo que pronto lo tacharía como extraño. Así construye una aparente normalidad que se hace trizas el día en que un psicópata ataca a ambas mujeres en la calle. Desde entonces, Junjae debe aprender a vivir solo, sin deseo de derramar una lágrima, sin tristeza y miedo ni felicidad. A Junjae le tienden la mano personas improbables, un antiguo amigo de su madre, una chica capaz de romper certezas e incluso un abusón con más afinidad de las esperadas. Los tres quebrarán la soledad del protagonista de Almendra, una novela breve y lacerante, en la que solo la empatía puede llevar a la esperanza. Song Won-pyung nació en 1979 en Corea del Sur. Se licenció en Estudios Sociales y Filosofía en la Universidad de Songgang y en Dirección Cinematográfica en la Academia Coreana de Artes Cinematográficas. Ganó el premio de la crítica cinematográficas de la sexta edición de Cine 21 en 2001. Su guión de película I Believe in the Moment ganó el premio de los escritores de fantasía científica en 2006. También escribió y dirigió cortometrajes, entre ellos Oh You Make Me Sick 2005 y A Two Monologue en 2007. Hizo su debut literario en 2017, cuando su primera novela de larga duración, Almendra, ganó el premio Changbi de ficción para jóvenes adultos, cosechando inmediatamente reacciones muy favorables por parte de los lectores, como nueva generación de narradores. Escribió su siguiente novela completa, nacida en 1988, que ganó el Premio Literario de la Paz, Jeju,
Está activa en el cine y en la literatura como directora de cine, guionista y novelista. Mamá se arrepentía de todo el estrés que había sufrido durante el embarazo, del par de cigarros que se había fumado a escondidas y de los sorbos que le dio a una cerveza en el último mes sin poder aguantarse las ganas. En realidad, estaba claro cuál era la causa del problema de mi cesera. Había tenido mala suerte. Al fin y al cabo, la suerte es la culpable de muchas cosas tremendas que ocurren en el mundo. Dada la situación, mamá esperaba en su fuero interno que yo tuviera la memoria de un ordenador, o una aptitud artística tan extraordinaria que fuera capaz de pintar cuadros increíbles, como había visto en las películas. Entonces aparecería en los programas de televisión y mis cuadros hechos con pintura arrojada al tum sobre una tela se venderían por cientos de miles de dólares. Sin embargo, yo no era un genio, ni había sido bendecido con ningún talento especial. Después de lo ocurrido con la niña del pasador de Mickey Mouse, mamá emprendió la tarea de educarme, pues más allá de que era una lamentable desgracia, mi falta de sentimientos implicaba muchos peligros. No funcionaba que alguien me regañara poniendo una expresión severa. Por ejemplo, para mí era difícil de entender que el levantar la voz, gritar o fruncir el entrecejo tuvieran un significado determinado. En otras palabras, no percibía que detrás de toda manifestación había un sentido oculto, y solo entendía el mundo de manera literal. Lo que hizo mamá fue escribir frases en papelitos de colores y pegarlas en una cartulina del tamaño de un pliego. Las frases que adornaban el cartel que colgó en una pared eran de este tenor: se acerca un automóvil, quítate de en medio o sal corriendo. Se acerca una persona, hazte a un lado para no chocarte. El otro sonríe, sonríe del mismo modo. Debajo de todo había puesto: la solución más cómoda es poner siempre la expresión más parecida a la de la otra persona. Sin embargo, era una oración demasiado complicada para mí, que acababa de cumplir 7 años. Las situaciones que ejemplificaban las frases del cartel eran interminables. Mientras los chicos de mi edad memorizaban la tabla de multiplicar, yo me aprendía aquellos ejemplos como si fueran los años de reinado de los monarcas de la dinastía Joseon, y los hacía coincidir con la recomendación pertinente. Por supuesto, mamá me preguntaba la lección periódicamente para comprobar que me los había aprendido. Las reglas sociales que el resto de las personas adquirían de manera instintiva y sin ninguna dificultad, yo tenía que estudiármelas de memoria una por una. La abuela sacudía la cabeza dudando de que este tipo de educación memorística fuera a dar resultados, pero de todas maneras recortaba las flechas para el cartel. Hoy en Te Invito a Leer, te recomendamos una historia conmovedora sobre la bondad, las segundas oportunidades y la importancia de ser fiel a tu esencia, a pesar de que el mundo espere otras cosas de ti. Con unos personajes entrañables y una trama llena de enseñanzas, Almendra consigue algo que solo las buenas novelas logran: quedarse contigo incluso meses después de haber llegado a la última página, y hacernos valorar aquellas cosas elementales que damos por hecho en nuestras vidas, pero que muchos no tienen la oportunidad de tener, como en el caso de los sentimientos de Jung-jae. Con este libro, recordamos que solo empatizando con los demás, lograremos despertar nuestros propios sentimientos y emociones. Ahora en Descúbrelo, aromas y fragancias.
Ya sabes cuáles son los datos a seguir para comprar un buen perfume. También, cómo debes aplicarlo. Hoy, en tu segmento Aromas y Fragancias, descubrirás las distintas concentraciones en tu perfume. En primer lugar, hablaremos acerca de las colonias. Las colonias son las aguas más suaves y sutiles dentro de la perfumería. Estas suelen ser muy ligeras. No debes preocuparte por aplicarte de más, pues tu aroma no va a molestar a nadie, ya que las colonias son muy ligeras. Apenas cuentan con un 6 a 8% de esencia únicamente. Su desventaja es que debes aplicarte por lo menos cada hora un poco de tu colonia para que el aroma se perciba. Las colonias se recomiendan para situaciones de calor extremo. El agua de tocador, también conocida como eau de toilette. El eau de toilette es muy fresco, igual que las colonias, pero cuenta con una longevidad y fijación en piel mucho mayor, de entre unas 2 a 4 horas aproximadamente. La duración de un eau de toilette en piel también estará determinada por la hidratación de la piel. Estas cuentan con una cantidad de esencia de entre un 8 a un 10%. Además, las aguas de tocador se recomiendan para climas calientes o húmedos. El eau de parfum. El eau de parfum suele ser mucho más intenso, por lo cual su duración en piel es mucho mayor. Es recomendado utilizar únicamente hasta 3 atomizaciones para que el perfume no atosigue y pase de ser un aroma agradable a algo muy incómodo para quienes te rodean. Las eau de parfum o agua de perfume poseen en esencia una cantidad aproximada de entre un 12 a un 16%, lo que hace que las esencias sean mucho más intensas. El parfum. El parfum, profumo o únicamente perfume. Este posee una cantidad de esencia mucho más alta, llegando a ser incluso hasta un 20%. En estos casos, se recomienda utilizar de forma muy sutil para que la fragancia no moleste o pueda irritar tu piel. Los perfumes también se conocen como elixir de parfum. En estos casos, se genera algún cambio en las notas para diferenciar entre un agua de parfum, un parfum o un elixir. Generalmente, los perfumes o elixir de parfum se suelen comercializar en un formato de 30 mililitros, por lo cual no es necesario utilizar tanta cantidad de fragancia. Así es, Rita. Como nos comentas, el perfume tiene diferentes sufijos que se añaden al nombre comercial de las fragancias para expresar el grado de concentración de perfume puro, ya sea en forma de aceite esencial o absoluto, o también en una base de alcohol y agua. La gran diferencia es que las concentraciones mayores duran más, tienen mayor estela y proyectan menos. Las menores duran menos, tendrán menor estela y proyectarán más. Pero para que lo comprendan mejor, vamos a dar un ejemplo. Un eau de toilette desde el principio mostrará un olor expansivo y se proyectará bastante en el espacio, de forma diluida. Es decir, una brisa se lo va a llevar rápidamente y las horas de duración serán muy pocas. En el caso contrario, un eau de parfum, el aroma se va a disolver en el aire de manera menos explosiva, por lo que no se proyectará tanto hacia adelante, pero sí tendrá una mayor estela. Esto ocurre porque la fuerza del eau de toilette está en función de su capacidad de volatilizarse, mientras que la fuerza del eau de parfum reside en la propia fortaleza de su olor. Por eso esta última tiende menos a irse hacia adelante y es más propensa a generar estelas movidas por el aire. Una curiosidad del eau de toilette es que es más recomendado para usarse en situaciones informales. Tiene una duración aproximada de 4 a 8 horas, dentro de las cuales solo se proyecta de 0,70 a 1,5 metros y solamente durante las primeras horas. ¿Sabían que
eau de toilette significa literalmente agua de tocador? Esta palabra se utilizaba tradicionalmente en Francia para poder designar una preparación con agua de flores que se utilizaba como refrescante después del baño y el afeitado. La fragancia eau de parfum se asocia más con el uso para la noche, para el otoño, el invierno, alguna ocasión formal, ocasiones de gala y lujo. Tiene una duración aproximada de 8 a 12 horas, con una proyección media de 1 metro y una larga estela concentrada. Otra curiosidad que deseo compartir con ustedes con el tema de las concentraciones en los perfumes es que en cualquier caso estamos hablando de una terminología algo imprecisa. Cada casa de perfume usa la suya propia y no existe una forma o norma estandarizada que establezca los porcentajes ni las diferencias que debe haber, es decir, que es un aproximado. Entre otras cosas, también se puede decir que cada materia prima tiene unas características únicas que hacen que requiera mayor o menor concentración, independientemente de que se trate de un eau de toilette o un eau de parfum o cualquier otra denominación de concentración. En la actualidad, estos conceptos son más bien utilizados como herramientas de marketing, que a su vez dan una idea de la intensidad de la fragancia. Por otra parte, es una práctica común entre las casas perfumeras lanzar un eau de toilette y al mismo tiempo lanzar un eau de parfum de la misma fragancia, pero que en realidad huelen muy diferente. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque intercambian notas olfativas frescas por pesadas, acentúan el carácter maduro, quitan acidez y añaden un poco más de dulzor, entre otros cambios que pueden hacerles. Por ello, el hecho de que se llamen igual y solo cambie la concentración no significa que sea la misma fragancia más concentrada. La denominación que sí se utiliza para informar que se trata exactamente de la misma fragancia, solo que más intensa, es el sufijo intense. Por ejemplo, el perfume Dolce & Gabbana Light Blue Intense. Para concluir este tema de la concentración en los perfumes, quiero darte otro dato curioso. ¿Sabías que Eau de Cologne, o simplemente Colonia, debe su nombre a la ciudad de Colonia, en Alemania, donde fue creada la primera versión basada en bergamota, lima, neroli y lavanda? Son notas olfativas que se suelen incluir hasta el día de hoy en las aguas de Colonia. Seguimos con Maratonea. Bienvenidos a su segmento Maratonea, y esta semana les traemos el top 10 de las mejores series para ver en Netflix en estos momentos. Series que están estrenando nuevas temporadas y otras sus temporadas finales. Así que con esto, comenzamos. Número 10. Russian Doll. Natasha Lyonne trae su estilo gracioso característico a esta comedia dramática como Nadia, una mujer atrapada en un bucle temporal que sigue viviendo el mismo día una y otra vez, muriendo todos los días de formas extrañas. Eventualmente descubre a otro hombre que está pasando por lo mismo, y juntos intentan descubrir cómo salir de esta pesadilla recurrente. Con 4 nominaciones en los premios Primetime Emmy, la primera temporada de esta serie alucinó y atrapó a su público. Y con una segunda temporada que acaba de estrenar. Número 9. The Last Bus. Cuando un conjunto de drones robots encargados de salvar el planeta
decide que la mejor solución es eliminar a la humanidad, deja a un autobús lleno de niños brillantes como nuestra única esperanza a la humanidad. Esta serie inteligente y familiar ofrece muchas de las emociones y risas siguiendo a un grupo de niños superdotados en una aventura que los hace luchar contra los robots gigantes y sus propias diferencias mientras intentan encontrar a sus padres y detener el apocalipsis robot. It's the whole street, maybe the whole town. Número 8. Ozark. La desgarradora historia de la familia Byrd llega a su fin y la primera mitad de la cuarta temporada y la última temporada de Ozark ya están disponibles. La historia sigue el descenso de Marty Byrd al inframundo criminal intentando ganar un poco de dinero extra para su familia y lo hace mudarse a Ozark para dirigir una operación de lavado de dinero en el campo de las drogas. El talento que tiene Marty, sus habilidades para lavar dinero, también que siempre sale completamente limpio de otros lados, es la misma habilidad que lo hace que los que están a cargo no estén dispuestos a dejarlo ir. La cuarta y última temporada completa están disponibles desde el 29 de abril y todos finalmente podremos saber cómo concluye esta saga. Número 7. The Pentaverate. Cuando una sociedad secreta que ha influido en todos los acontecimientos mundiales durante siglos de pronto se enfrenta a una amenaza dentro de sus filas, a un intrépido periodista le toca salvar el mundo. Esa es la premisa de esta serie de comedia original protagonizada por Mike Meir, que reúne a un elenco impresionante de actores, incluyendo Ken Jeong, Debbie Mazar y Michael Kay. Número 6. Outlander. Outlander es una adaptación de Starz, de la novela romántica de Diana Gabaldon, y las 5 temporadas ya están disponibles en Netflix. Dentro de esta serie, la enfermera de la Segunda Guerra Mundial, Claire Randall, se ve transportada desde 1945 a las tierras de Alta Escocia en 1743. Rápidamente conoce y se casa con Jamie Fraser. Su amor se extiende a lo largo de los siglos, llegando incluso hasta los primeros días de la Revolución Americana. Número 4. The Lincoln Lawyer. Inspirada en la serie de los libros de Michael Connelly y la película de 2011, protagonizada por Matthew McConaughey, The Lincoln Lawyer está protagonizada por Manuel García Rulfo como Mikey Hyler, un abogado que trabaja en un automóvil Lincoln Town. La vida de Hyler es un poco caótica mientras que hace malabarismos con un importante caso de asesinato, todo mientras recupera a su familia. Número 3. ¿Le gusta la zona? Un paraíso. 41 días en la oscuridad. Cuando Verónica desaparece, su hermana Cecilia se lanza en una carrera contrarreloj para encontrarla. Durante la búsqueda, tendrán que enfrentarse a la negligencia de las autoridades, los prejuicios sociales y el acoso de los medios de comunicación. Serie chilena basada en hechos reales. Lo que me gusta es tomar esos casos que son complejos, que a otro abogado no le gusta tomar. Existen nuevos antecedentes en el caso que han remecido al sur del país. Número 2. Love, Death and Robots. Una serie analógica presentada por Tim Miller y David Fincher. Ahora abarca 3 volúmenes de la historia animada aclamadas por la crítica que surge de 3 temas principales del programa. No es para niños,
aunque las historias presentadas en la serie encuentran formas fascinantes de explorar los temas a abordar, presentando una visión independiente y completamente formada. En definitiva, ciencia ficción salvaje y de forma libre que no puedes dejar de ver. Número 1. Stranger Things. Una de las series originales más populares de Netflix, se ha convertido en un hito cultural en los últimos tiempos, desde su debut en el 2016. La secuencia de apertura de la serie expone claramente sus aspiraciones a ciencia ficción. Un científico huye por un pasillo vacío, perseguido por una fuerza invisible que finalmente lo atrapa, y mientras espera que se cierren las puertas del ascensor, luego pasa un grupo de niños jugando D&D en un sótano. La serie tiene sus orígenes en el nostálgico género de los años 80, desde la misteriosa criatura que aterroriza la ciudad ficticia de Indiana hasta la agencia secreta que persigue a los niños que la encuentran. Hay fragmentos de Stephen King, Steven Spielberg y John Hughes repartidos por todo Stranger Things. Y el resultado es una serie que resulta inmediatamente familiar para todas las personas que crecieron en los años 80. Hemos presentado Descúbrelo, con las voces de Rita Gilmara y Enya Montserrat, en el segmento Para Gustos los Sabores y el segmento Aromas y Fragancias, con las voces de Catherine Villarreal y Gabriela Guevara en el segmento Te Invito a Leer, con la voz de Ricardo Quintero en el segmento Maratonea. Directora a cargo, Enya Montserrat. Editado por Ricardo Quintero. Este programa se transmite y se produce en Radio Universitaria 93.3 FM. No te pierdas Descúbrelo, todos los viernes en Radio Universitaria 93.3 FM, de 3 a 3:45 de la tarde. También escúchanos en tu plataforma de podcast preferido y suscríbete para seguir descubriendo más episodios cada semana. Encuéntranos en las redes sociales como @Descúbrelo Podcast en Instagram, TikTok y YouTube.